Bueno, antes de empezar con la historia, me gustaría enviarle un saludo a los miembros del canal. Dairon Casas, Iversidei, Rodrigo Sierra, Aníbal Quesada y Chuy Valera. Muchas gracias por su apoyo y espero que disfruten del video de hoy. Recuerden darle a like y dejarme un comentario de qué les pareció. Sin más nada que decir, disfruten del video. Despertar. Un nuevo temblor sacudió los cimientos del Parlamento, profundo y prolongado, como si la estructura misma se resistiera a ceder ante el colapso. Las columnas ceremoniales vibraron con un lamento antiguo, y el mármol tallado por generaciones comenzó a desprenderse en fragmentos que caían como cenizas de un templo profanado. Varias explosiones retumbaron en rápida sucesión, arrancando trozos de piedra y metal que se estrellaban contra el suelo con un estruendo que parecía multiplicarse en los muros. Desde el exterior llegaban ecos distorsionados, disparos entrecortados, gritos que se perdían en el caos, órdenes gritadas con desesperación, y el zumbido agudo de mochilas propulsoras cruzando el cielo como enjambres de fuego. El Parlamento, antaño símbolo de unidad y de liberación, se había convertido en un campo de batalla donde la historia misma parecía tambalearse. Dentro de la sala del Consejo, el aire se había vuelto espeso, cargado de humo, polvo y una tensión que se podía sentir en la piel. La luz natural que antes bañaba el recinto con solemnidad, ahora se filtraba a través del agujero abierto en el techo como un haz pálido, casi sagrado, que iluminaba los escombros y los cuerpos caídos con una crudeza silenciosa. Por ese mismo agujero descendieron más guerreros mandalorianos, envueltos en el rugido de sus propulsores. Sus armaduras, marcadas con emblemas de clanes antiguos, brillaban con una dignidad feroz. Cada símbolo era una declaración, cada color una historia de sangre, honor o traición. A diferencia de la uniformidad de los guardias de Sundari, estos combatientes eran fragmentos vivos de una tradición que se negaba a morir, ecos de un pasado que se abría paso a través del fuego. Apenas tocaron el suelo, desplegaron una lluvia de disparos blaster de color amarillo, apuntando con precisión quirúrgica a los miembros del Consejo y a los defensores que intentaban contenerlos. El sonido era ensordecedor, pero dentro del caos, Qui-Gon se movía con una calma feroz, como si cada gesto estuviera guiado por una voluntad más antigua que el conflicto. Su sable de luz trazaba arcos verdes en el aire, desviando disparos con movimientos fluidos, mientras mantenía en pie una barrera improvisada de escombros que protegía a Torren y a varios consejeros. Su concentración era total, dividida entre el combate y la protección, entre la acción y la contemplación. Los miembros del Consejo comenzaron a replegarse hacia las salidas laterales, escoltados por guardias que se enfrentaban cuerpo a cuerpo con los rebeldes, en una danza brutal de acero y convicción. Obi-Wan, atento al movimiento de Torren, lo vio deslizarse detrás de una columna rota. Aprovechando la apertura, el Padawan cerró el puño y canalizó la fuerza en un solo impulso. Los escombros que había estado sosteniendo se elevaron brevemente, como suspendidos por una voluntad invisible, y luego fueron lanzados con fuerza hacia un grupo de atacantes. El impacto fue brutal. Varios mandalorianos cayeron inconscientes, mientras otros lograban esquivar el ataque y redirigir su atención hacia Qui-Gon, disparando con precisión para eliminar al Jedi antes de que pudiera intervenir de nuevo. Qui-Gon giró sobre sí mismo, bloqueando 3 disparos consecutivos, y luego extendió su mano, lanzando otra oleada de fragmentos metálicos contra los agresores. El aire vibraba con energía, como si la fuerza misma se manifestara en cada movimiento. Obi-Wan corrió hacia la columna donde Torren se refugiaba, encontrándolo rodeado por su guardia personal. A su lado, Bo y Satine se mantenían agachadas, cubiertas por los cuerpos de 2 soldados que ya no respiraban. El Padawan se colocó frente a ellas, desviando los disparos que llegaban desde el techo con reflejos entrenados y una determinación que superaba su edad. Satine. ¿No están bien?, preguntó Torren, con la voz entrecortada, mientras inspeccionaba a sus hijas con manos temblorosas.
Bo asintió con la mandíbula apretada, mientras Satine se limitaba a mirar a su padre con ojos abiertos, sin saber si debía hablar o correr. El miedo no había terminado de tomar forma en ella, pero ya se había instalado en su respiración. Obi-Wan se mantuvo cerca, su sable encendido, protegiendo el pequeño núcleo familiar que se había formado en medio del derrumbe, como si ese gesto pudiera contener el colapso del mundo. Un zumbido agudo cortó el aire, cuando Daemon apareció impulsado por su mochila propulsora, impactando con una patada directa el torso de un rebelde. Cayó con fuerza, y Daemon se agachó justo a tiempo para esquivar el corte de una vibrocuchilla que pasó silbando junto a su rostro. Disparó 3 veces al pecho del atacante, luego giró para enfrentar a una mujer que se abalanzaba sobre él con una vibroespada. El choque fue breve, brutal. Daemon desvió el golpe y cortó en diagonal, atravesando la armadura y derribándola con un solo movimiento. Sin perder tiempo, levantó su muñeca y disparó una andanada de pequeños misiles hacia un grupo de rebeldes que se había reunido cerca de la entrada. La explosión fue seca, precisa, como una sentencia. «Deben salir de aquí. Ahora», gritó, cubriéndose detrás de una columna caída cuando otro misil impactó a pocos metros de su posición, levantando una nube de polvo que ocultó por un instante la desesperación. Qui-Gon giró sobre sí mismo, trazando un arco limpio con su sable de luz que cortó a través del pecho de una mujer mandaloriana. Ella había intentado colocar una carga explosiva junto a una de las columnas principales, pero no tuvo tiempo de activar el dispositivo. El maestro Jedi se detuvo por un instante, observando con mirada aguda cómo más rebeldes comenzaban a distribuir artefactos similares por toda la sala. Cada movimiento era metódico, cada explosivo colocado con precisión, como si el Parlamento fuera una estructura que debía ser borrada no solo físicamente, sino simbólicamente. Daemon y sus hombres se movían con urgencia, intentando detenerlos, pero eran demasiados, y el tiempo se deshacía como arena entre los dedos. Obi-Wan, sácalos de aquí. Yo voy detrás, ordenó Qui-Gon, su voz firme, sin espacio para réplica ni duda. Era el tono de quien ha aceptado el peso del sacrificio. Obi-Wan asintió sin palabras, su rostro tenso, y comenzó a guiar a Torren, Bo y Satine hacia la salida, escoltados por los pocos guardias que aún quedaban en pie. El pasillo se abría como una herida entre los escombros, y cada paso era una decisión entre la vida y el legado. Pero Torren se detuvo justo en el umbral, su capa blanca manchada de polvo y sangre, su mirada fija en el desastre que se desataba detrás de él. «No podemos rendirnos», murmuró, más para sí mismo que para los demás, como si la frase fuera una plegaria que intentaba sostener el edificio con palabras. Qui-Gon se colocó a su lado, su sable aún encendido, desviando disparos que caían sobre ellos como lluvia de ceniza. «No nos estamos rindiendo», dijo por encima del hombro, sin girarse. «Estamos ganando una oportunidad de sobrevivir. Y de evitar que su proyecto de paz muera con usted en esta sala». Las palabras no eran un consuelo, eran una verdad. Torren lo miró durante unos segundos, buscando una grieta, una contradicción, una excusa para quedarse. Pero no la encontró. Asintió brevemente, luego se volvió hacia sus hijas y comenzó a avanzar, guiado por Obi-Wan y los guardias, con la espalda recta y el rostro endurecido por la decisión. Qui-Gon se quedó atrás unos segundos más. Cerró los ojos, concentró la fuerza en sus palmas, y con un gesto firme, hizo que parte del techo colapsara sobre la entrada principal. El estruendo fue ensordecedor, como si el edificio gritara. El polvo cubrió todo, envolviendo la sala en una niebla espesa que borraba los contornos. Pero la salida estaba sellada, y ellos habían ganado un poco de tiempo. El maestro Jedi respiró hondo, sintiendo como la fuerza se replegaba en su interior, como una llama que se niega a extinguirse. Luego giró sobre sus talones y comenzó a avanzar por el pasillo lateral, siguiendo el eco de los pasos del grupo que ya se alejaba. El grupo avanzaba con rapidez por uno de los corredores laterales del Parlamento, flanqueado por columnas de piedra tallada, que ahora parecían más sepulcros que ornamentos. Las inscripciones antiguas, que hablaban de tratados y alianzas, estaban cubiertas de hollín y grietas. Los guardias se distribuían con precisión. Algunos al frente, atentos a cualquier emboscada.
otros en la retaguardia, cubriendo los pasos del consejo y de las dos jóvenes que caminaban en silencio entre ellos. El sonido de los disparos seguía retumbando desde el interior del edificio, mezclado con gritos de combate, órdenes entrecortadas y el zumbido de explosiones que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. El aire estaba cargado de polvo y tensión, y cada paso parecía una apuesta contra el tiempo, una carrera contra el colapso de todo lo que habían intentado construir. Al llegar a un tramo del pasillo donde un gran ventanal ofrecía vista directa al exterior, todos se detuvieron. El silencio fue inmediato, como si la imagen que tenían frente a ellos les hubiese robado el aliento. La ciudad estaba sumida en el caos. Desde lo alto del domo, se podía ver un enorme boquete por donde descendían los rebeldes, desplegándose en distintas direcciones como una plaga organizada. Las fuerzas de Sundari intentaban contenerlos, pero la desventaja era evidente. Las calles ardían. Las plazas estaban cubiertas de humo. Y la fuerza, para Qui-Gon, se había vuelto un susurro de muerte. Vidas apagándose una tras otra, como estrellas que se extinguen sin dejar rastro. El maestro Jedi frunció el ceño, sintiendo el peso de cada pérdida como una presión en el pecho, como si el dolor colectivo se filtrara en su conciencia. Su mirada se desvió hacia un deslizador que se aproximaba a gran velocidad, directo hacia el edificio. El grupo se detuvo en seco, y los guardias levantaron sus armas instintivamente, sus cuerpos tensos como resortes. Qui-Gon extendió el brazo, señalando las columnas cercanas con un gesto rápido. Todos se cubrieron justo a tiempo. El deslizador atravesó el ventanal con un estruendo brutal, estrellándose contra una de las paredes del pasillo. Fragmentos de piedra, vidrio y metal salieron disparados en todas direcciones, arrancando gritos y obligando a Bo a cubrirse los oídos mientras se refugiaba detrás de un pilar. Satine se acurrucó a su lado, temblando, y Torren se inclinó sobre ambas, protegiéndolas con su cuerpo, como si pudiera detener el mundo con sus brazos. El polvo volvió a envolverlos, y por un instante, el pasillo se convirtió en un limbo donde el tiempo parecía haberse detenido. Pasaron varios segundos sin movimiento. Solo el crujido del metal retorcido y el zumbido residual del impacto llenaban el aire, como si el edificio respirara con dificultad tras el golpe. El polvo comenzaba a asentarse, revelando los contornos de columnas agrietadas y fragmentos de vidrio incrustados en el suelo. Nadie hablaba. El grupo permanecía en tensión, como si el silencio fuera una criatura que podía romperse con un suspiro. Finalmente, Torren se apartó lentamente, permitiendo que Bo y Satine salieran de su refugio improvisado. Las dos jóvenes se incorporaron con cautela, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. Los guardias se acercaron al deslizador con pasos medidos, armas en alto, mientras Qui-Gon y Obi-Wan encendían sus sables de luz. El resplandor azul y verde iluminó el pasillo como una advertencia silenciosa. La puerta del transporte se abrió con lentitud, chirriando como si el metal se resistiera a revelar su contenido. Todos se tensaron. Pero lo que emergió no fue una amenaza. Fue un guardia. Malherido. Su armadura estaba fragmentada, el visor de su casco destrozado, y una pieza metálica sobresalía de su abdomen como una lanza que no había sido retirada. Cayó al suelo con un gemido, sin fuerzas para sostenerse, su cuerpo temblando por el esfuerzo de mantenerse consciente. Qui-Gon se acercó de inmediato, arrodillándose junto al cuerpo con la serenidad de quien ha visto demasiadas muertes, pero aún se niega a aceptarlas como rutina. Tranquilo, no te alteres, dijo con voz baja, mientras inspeccionaba la herida. No era solo la viga en el abdomen. Había quemaduras en el pecho, marcas de disparos blaster, y una rigidez en los músculos que hablaba de dolor prolongado. El hombre respiraba con dificultad, su mirada borrosa, pero al ver a Torren, se tensó. Su voz salió como un gruñido, apenas audible, como si cada palabra costara una vida. Señor, lo están buscando, al chico, gruñó, antes de que una tos violenta sacudiera su pecho, arrancándole sangre. Qui-Gon frunció el ceño, sin ocultar la confusión. ¿Qué chico?, preguntó, inclinándose más cerca, intentando captar cada palabra. El guardia parecía delirar, pero Torren entrecerró los ojos. Él sí entendía.
Su rostro no cambió, pero algo en su postura se endureció. El hombre intentó hablar de nuevo, pero la sangre le ahogaba las palabras. «Quieren encontrar a esa deshonra, lo quieren», murmuró, y entonces su cuerpo se relajó. La vida se le escapó en silencio, como una llama que se apaga sin viento. Bo sintió como algo se revolvía en su interior. No era solo el horror de ver a alguien morir. Era el reconocimiento de que ese hombre había luchado por proteger algo, y había perdido. El silencio que siguió fue denso, como si el pasillo se hubiera convertido en una tumba. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo el cuerpo del guardia, inmóvil, parecía tener algo más que decir. Qui-Gon se quedó quieto, procesando lo que el hombre había dicho. Luego se volvió hacia Torren, su mirada firme, sin agresividad, pero con la claridad de quien exige respuestas. ¿De qué chico estaba hablando? ¿Y por qué lo estarían buscando los rebeldes? Preguntó con seriedad, su voz resonando en el pasillo como un eco que no podía ignorarse. Obi-Wan levantó una ceja, curioso ante las reacciones de las personas que lo rodeaban. Satine miró a su padre con inquietud, como si ya conociera la respuesta pero no quisiera escucharla. Bo abrió los ojos, sorprendida ante la mención implícita de Naruto, mientras veía como todos los guardias se tensaban, como si el nombre hubiera activado una alarma silenciosa. Torren no respondió de inmediato. Su rostro se mantuvo neutral, pero su mirada evitaba la de Qui-Gon. «Eso no importa, maestro Jedi. Nuestra prioridad ahora es salir de aquí», dijo finalmente, con un tono que no admitía réplica. Se giró hacia la salida y comenzó a caminar, seguido por sus guardias, dejando atrás el cuerpo y la pregunta. Qui-Gon y Obi-Wan intercambiaron una mirada. Había algo más. Algo que no se estaba diciendo. El maestro Jedi no insistió, pero su expresión se endureció. La fuerza le susurraba que el silencio de Torren no era para proteger algo, sino para mantenerlo oculto el mayor tiempo posible. Bo se quedó atrás unos segundos, mirando el cuerpo del guardia muerto. El nudo en su estómago se apretó. No solo por la muerte, sino por lo que había dicho. Naruto. ¿Lo estaban buscando? ¿Por qué? Su mirada se posó en el cinturón del hombre. Una pistola blaster, aún intacta, descansaba junto a su mano. Se acercó con pasos rápidos, murmuró un «lo siento» apenas audible, y la tomó con manos temblorosas. El metal estaba caliente, como si aún guardara el último aliento del guardia. Luego corrió para alcanzar al grupo, sin mirar atrás. No sabía dónde estaba Naruto. No sabía si estaba bien. Pero algo en su pecho le decía que el caos que se desataba en Sundari, también lo estaba buscando a él. El grupo descendió por una escalera de piedra que conectaba los niveles superiores del Parlamento con los corredores subterráneos, utilizados en tiempos de guerra como rutas de evacuación o acceso restringido por los altos consejeros. Cada peldaño parecía hundirse bajo el peso de los pasos, como si la estructura misma comenzara a ceder ante el conflicto que la envolvía. Las paredes, antes pulidas y decoradas con relieves históricos, ahora estaban cubiertas de hollín, grietas y manchas de humedad que se extendían como venas enfermas. El eco de sus pasos se multiplicaba en la penumbra, creando una sinfonía tensa que acompañaba su marcha. Nadie hablaba. Solo el zumbido lejano de los combates en la superficie y el ocasional crujido de la piedra acompañaban el descenso. Era como si el Parlamento, testigo de siglos de decisiones, ahora los observara en silencio, consciente de que lo que se decidía en esos pasillos no era solo la política de su mundo, sino su propio destino. Bo caminó detrás de su padre, con la pistola blaster oculta bajo su capa, sintiendo el frío del metal contra su muslo como una advertencia constante. Sabía que podía usarla. Diablos, que si podía hacerlo. Sus días con Naruto fuera del domo le habían enseñado a disparar con precisión, a moverse con sigilo, a leer el terreno como un mapa de posibilidades. Los entrenamientos con su tío Daemon habían pulido su técnica, endurecido sus reflejos. Pero nada de eso la preparaba para lo que ahora se insinuaba, la posibilidad de tener que matar. No a un blanco de práctica. No a una silueta sin rostro. A alguien real. El solo pensamiento le heló la sangre. Su mente volvió a la mención de Naruto, y la preocupación que antes había sido una sombra, se convirtió en un grito interno.
Si antes temía por él por haberse escapado del domo, ahora la idea de que los rebeldes lo estuvieran buscando la aterraba. Era por su herencia, por ser descendiente de uno de los mayores traidores en la historia de Mandalore. Y si todo lo que habían vivido juntos fuera solo la calma antes de una tormenta que él mismo encarnaba. Satine se mantenía cerca, con el rostro pálido y los ojos fijos en el suelo. No decía nada. No hacía nada. Pero Bo podía sentir su miedo como una vibración constante. Estaba en la forma en que apretaba los puños, en cómo evitaba mirar a los guardias, en la rigidez de sus pasos. Era un miedo que no se gritaba, pero que se respiraba. Su padre, por su parte, avanzaba con paso firme, pero su silencio era más elocuente que cualquier orden. Desde el momento en que el guardia mencionó al chico, algo había cambiado en él. Ya no era solo el líder militar. Había algo personal en su urgencia. Qui-Gon lo notó. Obi-Wan también. Ambos caminaban en paralelo, intercambiando miradas breves, atentos a cualquier gesto, cualquier palabra que pudiera revelar lo que se estaba ocultando. El silencio de Torren no era estratégico. Era defensivo. Como si proteger un secreto fuera más importante que protegerse a sí mismo. Al llegar al nivel inferior, el grupo se detuvo frente a una puerta blindada. Dos guardias se adelantaron para introducir los códigos de acceso. El panel titiló con luz roja, negando la entrada por un instante, antes de aceptar el código con un sonido seco. Al abrirse, reveló un corredor estrecho, iluminado apenas por luces de emergencia que parpadeaban con una cadencia irregular. El aire era más denso allí, cargado de humedad, polvo y algo más. Una sensación de espera. Bo sintió que el silencio se volvía más pesado, como si el espacio mismo estuviera conteniendo algo. Avanzaron con cautela. Las paredes estaban marcadas con símbolos antiguos de la casa Kryze, vestigios de una época en que el parlamento era también un santuario. Pero ahora, esos símbolos parecían advertencias. Ecos de una historia que no había terminado. Fragmentos de un legado de guerra y sangre que parecía estar despertando. Cada paso era una entrada más profunda en una memoria que no quería ser recordada. Qui-Gon se detuvo un momento, cerrando los ojos. La fuerza vibraba con intensidad en ese lugar. No era solo el miedo. Era la presencia de algo más. Algo que se movía entre las sombras, que observaba sin ser visto. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada de Do. Ella no dijo nada, pero él percibió la inquietud en su interior. No era solo por el caos en la ciudad, era por algo que parecía tenerla en un estado de tensión constante, mientras su mirada mostraba un mar de emociones que fueron fáciles de ver y detectar para Qui-Gon. El maestro Jedi se acercó a ella con suavidad, asegurándose de no invadir su espacio de manera abrupta, pero sin permitir que el silencio se prolongara por más tiempo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, con calma, invitándola a hablar. Bo asintió, pero su mirada se desvió de la de Qui-Gon. Yo creo que sé por qué lo están buscando, murmuró, apenas audible, solo para él mientras sus ojos miraban discretamente alrededor, sin querer que su padre o sus hombres le escuchara. Qui-Gon entrecerró los ojos, su atención centrada por completo en ella. ¿Y cuál sería la razón, entonces?, preguntó, con la voz templada, queriendo obtener las respuestas de la única persona que parecía dispuesta a darlas. Porque tanto Torren como el resto de sus hombres se habían mostrado reacios a decir algo, o tan siquiera explicar. Antes de que Bo pudiera responder a la pregunta de Qui-Gon, uno de los guardias se adelantó con rapidez, interrumpiendo el momento con una urgencia que no admitía demora. Se encontraba frente a una de las terminales de comunicación dentro de la sala, donde la pantalla mostraba una imagen borrosa pero inquietante. Un deslizador avanzando a gran velocidad hacia el domo desde el sector oeste. Señor, hemos recibido una transmisión interceptada. Viene del sector oeste. Parece que hay movimiento cerca del antiguo hangar, informó con voz tensa, sin apartar la vista del monitor. Las palabras llamaron la atención de Torren de forma inmediata. Se giró con brusquedad, su capa ondeando detrás de él como una sombra que lo seguía. ¿Qué tipo de movimiento?, preguntó con tono cortante, como si ya intuyera la respuesta. Un deslizador. Pero no responde a señales de identificación.
Se dirige hacia el domo. Torren apretó la mandíbula, frunciendo el ceño mientras se acercaba a la pantalla. La imagen era difusa, pero la silueta del conductor se distinguía bajo una capa pesada. Lo que captó su atención fue el casco mandaloriano maltrecho que asomaba por debajo del tejido. No era un rebelde cualquiera. Era alguien que conocía ese terreno. ¿Está solo?, preguntó con tono medido, cruzando los brazos detrás de la espalda. El guardia asintió. Sí, señor. Pero parece tener modificaciones. No es un transporte estándar. Bo sintió como su corazón se aceleraba. Naruto. Era posible. Era probable. Y si lo era, estaba entrando justo en el epicentro del conflicto. Intentó echar un vistazo por encima del hombro de su padre, y lo que vio confirmó sus peores temores. Reconoció el deslizador. Ella y Naruto lo habían armado y reparado juntos, pieza por pieza, en los días en que la ciudad aún respiraba paz. Era su obra compartida. Su secreto. Y ahora, ese mismo vehículo se dirigía directo hacia el fuego. Torren se volvió hacia sus hombres con una expresión sombría. Redirijan a 2 escuadrones. Que lo intercepten antes de que llegue al domo. Si es un rebelde, que lo detengan. Si es el chico, quiero que traten con él antes de que los rebeldes lo encuentren. Su voz era firme, pero lo que se escondía detrás de sus palabras era más oscuro que cualquier orden militar. Bo abrió los ojos con incredulidad, mirando la espalda de su padre como si no pudiera reconocerla. No había dicho las palabras directamente, pero todos en la sala entendieron a la perfección lo que implicaba tratar con él. Qui-Gon y Obi-Wan fruncieron el ceño, dando un paso al frente. Fue Qui-Gon quien habló, con la voz templada pero cargada de autoridad. Disculpe, ¿a qué se refiere con tratar con él?, preguntó, y las miradas de los presentes se posaron sobre él, ocultas detrás de los visores en forma de T de los cascos mandalorianos. Torren lo miró con dureza, girándose lentamente para enfrentarlo. Su mirada era fría, calculadora. Significa tratar con una grieta que ha estado afectando al gobierno mandaloriano y a su gente por muchos años. Ahora parece que los rebeldes lo quieren, y no puedo permitir que lo encuentren y lleven a cabo lo que sea que tengan en mente esos terroristas. Sus palabras eran una sentencia disfrazada de estrategia. Pero para los Jedi, no había ambigüedad. Estaba hablando de eliminar a un chico por lo que representaba, no por lo que había hecho. Obi-Wan dio un paso al frente, su mano apretando con fuerza la empuñadura de su sable de luz. Pero antes de que pudiera hablar, fue Bo quien lo hizo. Su voz rompió el aire como un disparo. «Debes estar bromeando», gritó, frunciendo el ceño en dirección a su padre. «No puedes estar hablando en serio sobre matarlo. Él no ha hecho nada malo». La sala se congeló. La mirada de Torren se enfocó en ella con un filo más severo, como si las palabras de su hija fueran una traición. «Cuida tu tono, no. Antes permití que te relacionaras con esa mancha, pero ahora, con la situación que rodea nuestro mundo y el reciente ataque, hay que hacer algo que se debió haber hecho desde el momento en que el chico llegó a este mundo junto a sus padres». El silencio que siguió fue tenso, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Padre e hija se miraban a los ojos en un duelo de voluntades, y por primera vez, Bo no retrocedió. «Todo esto no estaría pasando si tú no quisieras ese estúpido proyecto de paz. Lo único que has conseguido es que nuestra gente se separe más de lo que ya estaba, y ahora la gente está muriendo por tu culpa», gritó, y sus palabras fueron como una explosión emocional que sacudió a todos en la sala. Torren, Satine, los Jedi, todos abrieron los ojos ante lo que realmente pensaba Bo del proyecto de su padre. No era solo una diferencia política. Era una herida abierta. Torren estaba por responder, por regañarla, por imponer su autoridad. Pero su atención, junto a la del resto de los presentes, se desvió hacia la proyección. En ella, Naruto avanzaba por el desierto, y los escuadrones enviados por Torren comenzaban a desplegarse. Una andanada de pequeños proyectiles cayó sobre el deslizador. «No», murmuró Bo, con un nudo en la garganta. Obi-Wan y Qui-Gon abrieron los ojos con sorpresa. Pero todos se sorprendieron ante lo que sucedió después. La arena se levantaba como una estela viva detrás de su deslizador, que cortaba las dunas con una velocidad casi temeraria.
Naruto mantenía la mirada fija en el horizonte, donde el domo comenzaba a alzarse como una cicatriz en el paisaje. El viento le azotaba su rostro enmascarado, pero no apartaba la vista. Cada metro que recorría lo acercaba más a ese lugar que había sido su prisión emocional durante años. Desde la muerte de sus padres, ese domo no había sido solo una estructura. Era el símbolo de todo lo que había perdido, de todo lo que le fue negado. Y ahora, al ver cómo una nave era derribada justo sobre el gran agujero abierto en la cima del domo, sintió algo inesperado. Una especie de júbilo silencioso. No sabía quién había causado ese daño, pero en su interior, los felicitó. Por fin, alguien había osado romper el lugar que lo había quebrado. Aunque sabía que no era momento para celebraciones, ese pensamiento se quedó flotando en su mente como una chispa de justicia. Su atención se desvió del domo hacia el cielo, donde pequeñas siluetas comenzaron a aparecer, descendiendo como aves de presa. Reconoció de inmediato las armaduras de la guardia de la ciudad. 8 figuras, bien armadas, bien entrenadas, y claramente dirigidas hacia él. Algo dentro de él, una intuición que había aprendido a escuchar desde niño, le gritó una advertencia. La misma sensación que lo había salvado tantas veces antes. No tuvo que esperar mucho para entender por qué. Los guardias, sin mediar palabra, comenzaron a soltar una oleada de misiles que descendían en espiral, buscando convertirlo en cenizas. Por un instante, el tiempo pareció ralentizarse. Naruto sintió como la fuerza comenzaba a inundar su cuerpo, no como una ráfaga violenta, sino como una corriente profunda que se fundía con cada fibra de su ser. Y entonces, la escuchó. La voz de Revan. Libérate. Rompe tus cadenas, Naruto. El susurro fue firme, como una orden ancestral que despertaba algo dormido en su interior. Sin pensarlo, levantó una mano al aire. La arena respondió como si fuera parte de él. Una gran pared se alzó frente al deslizador, sólida, impenetrable, reforzada por la fuerza que ahora fluía libremente por su cuerpo. Los misiles impactaron contra el muro de arena con violencia, pero no lograron atravesarlo. Naruto frenó el deslizador y se deslizó hacia un costado, cubriéndose detrás del vehículo mientras los disparos de blaster comenzaban a caer como lluvia. Gruñó con molestia, sacando las 2 pistolas de su cinturón. Sin dudarlo, desactivó el modo aturdidor. Ya no había espacio para contención. Activó el fuego letal. Su mente se conectó con la fuerza de forma automática, como si fuera un instinto grabado en su sangre. 4 de los guardias aterrizaron en la arena, rodeándolo con movimientos calculados. Los otros 4 se mantuvieron en el aire, buscando flanquearlo desde atrás. Uno de ellos fue sorprendido por un disparo certero que impactó en su pecho, haciéndolo caer con un gruñido mientras la sangre le llenaba la boca. Naruto activó el escudo de energía en su antebrazo justo a tiempo. Los 3 guardias restantes que aún volaban comenzaron a dispararle sin tregua, mientras los otros 4 se movían para rodear el deslizador. Estaban bien coordinados. Demasiado. Al diablo, murmuró entre dientes, y tocó la arena bajo sus pies con la palma de su mano. La fuerza respondió como un maremoto. Columnas de arena comenzaron a girar a su alrededor, levantándose en espirales caóticas que transformaron el campo de batalla en una tormenta. La visibilidad se volvió nula. Los guardias en el aire se vieron obligados a descender, arrastrados por las corrientes de aire y polvo. Naruto cerró los ojos. No necesitaba ver. La fuerza le mostraba todo. La posición de cada enemigo, el flujo del viento, el latido de la tierra. Era como si el desierto entero se hubiera convertido en una extensión de su cuerpo. Y en ese momento, lo supo. No era solo un chico huyendo. Era un legado que se negaba a ser borrado. Nadie me va a borrar, pensó con determinación, mientras la tormenta de arena alcanzaba su punto máximo, envolviendo el campo de batalla en una danza caótica de polvo y viento. No tenía un plan elaborado. Solo tenía su instinto, su rabia, y la fuerza. Y eso era más que suficiente. Se movía como una sombra entre los remolinos, desactivando el escudo de su muñeca para liberar sus movimientos. Con ambas pistolas blaster en mano, giró en una dirección precisa, guiado por una intuición que no venía de la lógica, sino de algo más profundo.
dejó escapar una ráfaga certera de disparos. Un gruñido se perdió entre la arena, y en lo profundo de su mente sintió como algo se apagaba en la fuerza. Una llama extinguida. Una vida que él había cortado. No hubo culpa. Solo reconocimiento. Era la primera vez que sentía ese tipo de conexión con una muerte. Y supo que no sería la última. Su mirada se desvió apenas a tiempo para ver a uno de los mandalorianos saltar sobre él, la vibroespada lista para atravesarlo de lado a lado. El ataque falló por centímetros cuando Naruto rodó en el suelo, esquivando el tajo con agilidad, y activó su mochila propulsora para ganar distancia. El aire se llenó de arena y fuego mientras disparaba varias ráfagas blaster que el enemigo bloqueó con su espada, moviéndose con precisión. El mandaloriano volvió a impulsarse, lanzándose sobre Naruto con la hoja en alto. Naruto saltó, esquivando apenas el corte, y levantó una de sus pistolas para dispararle a quemarropa. Pero justo antes de apretar el gatillo, un disparo amarillo impactó en su arma, arrancándola de sus manos. Otro guardia había aparecido, disparando sin tregua mientras su compañero intentaba cortarlo con la hoja. Naruto gruñó cuando uno de los disparos impactó en su hombro, derribándolo al suelo. El dolor fue agudo, pero no paralizante. Sus ojos se abrieron con urgencia cuando vio al mandaloriano levantar la espada para empalarlo. Fue entonces cuando lo recordó. El sable de luz de su madre. Con un movimiento desesperado, lo tomó de su cinturón y lo encendió. La hoja azul brilló con un siseo bajo, atravesando el pecho del atacante justo antes de que la vibroespada descendiera. El cuerpo del hombre se tensó, luego se relajó, cayendo sobre Naruto. El joven se puso de pie, usando el cadáver como escudo improvisado contra los disparos que comenzaban a llegar desde la marea de arena. Naruto respiró hondo, sintiendo como la fuerza seguía fluyendo por su cuerpo, guiando sus movimientos. Con la mano libre, tomó el blaster del cinturón del hombre muerto, giró sobre sí mismo y disparó hacia el mandaloriano que lo había estado acosando. Los primeros disparos fallaron a propósito, obligando al enemigo a moverse en la dirección que él deseaba. Cuando estuvo justo donde quería, un último disparo certero le voló el casco, y el cuerpo cayó sin vida sobre la arena. Naruto dejó que el sable de luz saliera del pecho del cadáver, girando justo a tiempo para bloquear el ataque de otra vibroespada. El choque fue brutal. Chispas azules y metálicas se mezclaron con la arena. Comenzaron a intercambiar tajos, pero Naruto no tenía ventaja física. Su única ventaja era la fuerza, que le permitía prever los movimientos del enemigo con segundos de anticipación. Aún así, el ritmo era agotador. Cada golpe era una prueba. Cada esquive, una apuesta. Un tajo del mandaloriano le dio la oportunidad de deslizarse por debajo del corte, girando sobre su eje mientras extendía el brazo y lanzaba su gancho. El cable se incrustó con fuerza en la pierna del enemigo, arrancándole un grito de dolor. Naruto tiró con fuerza, haciendo que el hombre cayera al suelo. Cuando el mandaloriano levantó la mirada, solo vio un destello a su lado. El sable de luz descendió con precisión, apagando las luces para siempre. El silencio que siguió fue breve, pero profundo. Naruto se quedó quieto, rodeado de cuerpos, arena y viento. La tormenta comenzaba a disiparse, pero dentro de él, algo nuevo había despertado. Su mirada se fijó en el domo una vez la tormenta se disipó por completo y sin más, apagó el sable de luz de su madre y se dirigió hacia su espada y lo encendió, volviendo a encaminarse rumbo al domo. La sala permanecía sumida en un silencio profundo, casi reverencial, mientras la tormenta de arena que había surgido de la nada comenzaba a disiparse lentamente en la proyección holográfica. Lo que emergió de entre los remolinos dejó a todos con un nudo en el pecho. En medio de los cuerpos esparcidos de los dos escuadrones enviados para eliminarlo, se encontraba Naruto. De pie. Con el sable de luz en mano. Su silueta se recortaba contra el horizonte desértico, y el gesto con el que apagaba la hoja azul era lento, casi ritual. Se alejaba de los cadáveres sin mirar atrás, como si no necesitara justificar lo que había hecho. «Maestro», murmuró Obi-Wan, con una mezcla de sorpresa e incredulidad, mientras sus ojos se posaban en Qui-Gon. Pero el maestro Jedi no compartía la conmoción. Su rostro era serio, severo, como si ya hubiera previsto algo similar.
Observó cómo el joven mandaloriano volvía a subirse al deslizador y aceleraba en dirección al domo, sin titubeos. Eso fue, comenzó a decir Obi-Wan, sin saber cómo terminar la frase. Qui-Gon lo hizo por él, acariciándose la barba con una mirada reflexiva. La fuerza respondió con seguridad. Torren se tensó. Su mandíbula se endureció al ver los cadáveres de sus hombres regados en la arena, mientras Naruto se alejaba como si nada. Los guardias a su alrededor también se tensaron, sus posturas rígidas, sus visores ocultando la incomodidad. Bo, en cambio, permanecía con los ojos abiertos, el pecho lleno de alivio. Naruto estaba vivo. Había sobrevivido. Y no le importaba lo que les había pasado a los escuadrones. Se lo merecían. Intentaron matarlo. Lo que la sorprendía no era la muerte, sino la forma en que Naruto había usado la fuerza. Como si fuera una segunda naturaleza. Como si siempre hubiera estado allí, esperando ser despertada. Y pensar que apenas 3 días antes se había enterado de su sensibilidad. Su mirada se desvió hacia su padre. Los ojos de Torren brillaban con enojo y fastidio. Luego se movieron hacia el resto de los presentes. Todos estaban distraídos, absortos en lo que acababan de ver. Bo miró la puerta por la que habían entrado. Pensó por unos segundos. Y comenzó a moverse discretamente hacia ella, sin que nadie lo notara. Señor Kryze, creo que nos debe una explicación, dijo Qui-Gon, rompiendo el silencio con una voz firme. Se giró hacia Torren con una mirada seria, sin agresividad, pero con la autoridad de quien representa algo más grande que sí mismo. ¿Quién es ese muchacho y por qué no se le informó a la Orden Jedi de su existencia? La pregunta no era solo una formalidad. La existencia de una persona sensible a la fuerza era un asunto que la Orden se tomaba con extrema seriedad. Guiarlos, protegerlos, evitar que cayeran en el lado oscuro. Ese era el deber. Y ahora, un mandaloriano sensible a la fuerza había aparecido. Algo que no se había visto en milenios. Y no solo eso, había demostrado una capacidad agresiva, instintiva, poderosa. Qui-Gon lo sabía. Si el entorno que lo rodeaba era hostil, si su legado era una herida, entonces el riesgo de que la oscuridad lo reclamara era real. Y el comportamiento de las personas en esa sala no hacía más que confirmar sus sospechas. No se le informó a la Orden porque no era necesario, respondió Torren con frialdad, girándose ligeramente para mirar a Qui-Gon. Era y es un asunto de Mandalore. Es una mancha con la que nosotros teníamos que tratar personalmente. Su Orden no tiene nada que hacer al respecto. Las palabras cayeron como piedras. Qui-Gon frunció el ceño ante la mención de mancha, como si fuera el peor insulto que pudiera darse a alguien que apenas comenzaba a descubrir quién era. ¿Por qué lo siguen llamando mancha?, preguntó Obi-Wan, con el ceño fruncido. Lo siguen llamando así, pero no parece haber una razón para que lo consideren de tal manera. Torren le envió una mirada dura, girándose para enfrentarlo. Su sangre. Su legado. Su mera existencia es un insulto para todo Mandalore. Al igual que la de sus padres. Lo único bueno es que esas 2 manchas ya están muertas. Pero dejaron a una aún más molesta que ellos. Las palabras provocaron un malestar inmediato en los Jedi. No era solo desprecio. Era odio. Y ese odio tenía raíces profundas. Antes de que pudieran responder, un sonido los interrumpió. La puerta se abría. Todos se giraron. Bo salió por ella, moviéndose con rapidez. No la dejen salir, ordenó Torren con voz cortante, al ver cómo su hija menor comenzaba a escapar. Pero antes de que los guardias pudieran reaccionar, Bo disparó a los controles de la puerta, haciendo que ésta se cerrara de golpe, bloqueando el paso. Torren se giró hacia Qui-Gon con furia. Deben abrir esa puerta. No pueden dejar que se vaya, exigió. Pero el maestro Jedi lo miró por unos segundos largos, sin moverse. Luego respondió con una sola palabra. No. Torren abrió los ojos con molestia. Debido a sus acciones al tratar de asesinar a un niño, y al ocultamiento de información a la Orden Jedi, yo y mi Padawan nos vemos en la obligación de dejar esta misión de protección, explicó Qui-Gon, con voz firme. Se giró hacia Obi-Wan. Vamos.
Debemos salir de aquí e informar a la orden. Obi-Wan asintió sin decir nada, y ambos comenzaron a buscar otra salida de la sala, mientras Torren los observaba con una mirada que ardía de furia contenida. Los pasos de Qui-Gon resonaron con firmeza sobre el mármol del pasillo, mientras Obi-Wan lo seguía en silencio. Ambos avanzaban con precaución, atentos a cualquier movimiento. Las luces del corredor eran tenues, colocadas a intervalos regulares, y proyectaban sombras largas sobre las paredes. A lo largo del trayecto, podían ver estatuas de antiguos guerreros mandalorianos, cada una colocada en una esquina, con las armas cruzadas sobre el pecho. El aire estaba cargado, no por el calor, sino por la tensión acumulada. Aunque no veían guardias, sabían que estaban siendo observados. Afuera, el sonido de explosiones seguía llegando desde la ciudad. Los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas de seguridad continuaban, ajenos al descubrimiento que los Jedi acababan de hacer. Torren había intentado eliminar a un chico sensible a la fuerza, y eso cambiaba por completo el propósito de su misión. Maestro, dijo Obi-Wan finalmente, rompiendo el silencio mientras miraba la espalda de Qui-Gon. ¿Ese chico cree que usó el lado oscuro? La pregunta no era casual. Había preocupación en su voz, y también una necesidad de entender lo que acababan de presenciar. Qui-Gon se detuvo a mitad del pasillo. Pensó por unos segundos antes de responder. No lo sé, dijo con sinceridad, sin intentar suavizar la inquietud de su aprendiz. La tormenta de arena que invocó dificultó la visión. Pero lo que pude percibir, sus acciones estaban influenciadas por emociones intensas. No puedo decir con certeza si fue el lado oscuro, pero sí que la fuerza se manifestó en él con una fuerza poco común. Obi-Wan asintió, sin dejar de mirar a su maestro. ¿Qué debemos hacer?, preguntó en voz baja, mientras retomaban la marcha. El hecho de que Naruto fuera mandaloriano y sensible a la fuerza era insólito. No podían ignorarlo. Pero tampoco podían intervenir sin autorización. Debemos llegar a nuestra nave y contactar al consejo, respondió Qui-Gon, con tono firme. Nuestra misión aquí ha terminado. Ya no estamos en posición de actuar como mediadores. Al llegar a otro corredor, ambos se detuvieron. Las paredes estaban cubiertas por tapices antiguos que mostraban escenas de guerra. En ellos, se representaban combates entre mandalorianos, Jedi y Sith. Las imágenes eran claras, sin adornos. Guerreros enfrentándose con armas tradicionales y sables de luz. Qui-Gon observó los tapices con atención. Mandalore está al borde de una guerra civil. Y la Orden Jedi no puede permitirse verse involucrada. Las acciones de Torren han comprometido la neutralidad de nuestra presencia aquí. Si se supiera que la Orden estuvo cerca de una orden de ejecución contra un niño, nuestra reputación como guardianes de la paz se vería afectada. Obi-Wan se acercó a uno de los tapices. En él, se veía a un guerrero mandaloriano con armadura dorada y túnicas rojas enfrentándose a otro mandaloriano con túnicas marrones y blancas, empuñando un sable de luz morado. Debajo de la imagen, había un texto en lengua mandaloriana. ¿Qué es esto?, preguntó con curiosidad, sin apartar la vista de las figuras. Qui-Gon se tomó unos segundos antes de responder. El de la capa roja es Mandalore el Máximo. Fue el último líder capaz de unir a todos los clanes mandalorianos. Dirigió las cruzadas mandalorianas con disciplina y estrategia. Luego señaló al otro. El que empuña el sable es Revan. Fue un Jedi, pero también mandaloriano. El único sensible a la fuerza registrado en los archivos. Fue quien derrotó al Máximo y detuvo las cruzadas. Después cayó al lado oscuro. Obi-Wan asintió, procesando la información. La historia era clara, pero también inquietante. Revan había sido una figura de poder, pero también de ruptura. Obi-Wan permaneció unos segundos frente al tapiz, observando con atención los detalles de las figuras. La postura de Revan era firme, el sable sostenido con precisión, y el casco del Máximo proyectaba una presencia imponente. No había dramatismo en la escena, pero sí una tensión evidente, como si el momento representado hubiera marcado un punto de quiebre en la historia de Mandalore. El joven Jedi bajó la mirada hacia el texto en mandaloriano. No podía leerlo, pero intuía que no era una simple descripción. A su lado, Qui-Gon seguía en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en Revan.
No mostraba admiración ni desprecio. Conocía bien su historia, los años como Jedi, la decisión de enfrentarse a su propia gente para proteger a la República, la caída al lado oscuro provocada por los traumas de guerra, y la posterior redención que lo llevó a desaparecer sin dejar rastro. Era una figura compleja, y Qui-Gon lo sabía. El silencio se mantuvo unos segundos más, hasta que Qui-Gon giró ligeramente la cabeza hacia su aprendiz. La historia de Revan no es solo una advertencia, Obi-Wan dijo con voz baja pero firme. También muestra lo que ocurre cuando alguien con poder no encuentra guía y se deja arrastrar por sus propias decisiones. Obi-Wan asintió, y ambos retomaron la marcha por el pasillo, buscando una salida de las catacumbas del Parlamento. Y entonces, ese chico, al que Torren parece despreciar. ¿Cree que deberíamos buscarlo?, preguntó con más curiosidad, mientras subían unas escaleras. Al llegar a una pared que bloqueaba el paso, Qui-Gon colocó la palma sobre el panel lateral y canalizó la fuerza. La puerta se abrió con un sonido mecánico, revelando un pasillo con vista al exterior. Desde allí, podían ver parte de la ciudad abovedada. En las plataformas y edificios, los mandalorianos seguían enfrentándose. El conflicto se había extendido y parecía que no terminaría pronto. Qui-Gon observó el panorama unos segundos antes de hablar. No lo sé. Primero debemos entender por qué todos parecen querer a ese chico muerto. Su tono era medido, pero había una inquietud clara en su expresión cuando recordó algo. La hija de Torren, ella parece saber algo que nosotros no. Podríamos buscarla y asegurarnos de que está bien, a la vez que obtenemos algunas respuestas a nuestras preguntas, comentó Qui-Gon un asentimiento de acuerdo de su padawan. Mientras caminaban por el pasillo, ambos vieron a lo lejos una figura conocida. Una joven con mochila propulsora descendía desde una ventana superior y se dirigía a gran velocidad hacia el sector oeste del domo. Pasaba desapercibida entre los combatientes. Parece que ahí va nuestro objetivo, comentó Obi-Wan, reconociendo a Go. Debemos encontrar una forma de alcanzarla, dijo Qui-Gon, mirando a su alrededor. Justo en ese momento, un estruendo los obligó a detenerse. La puerta frente a ellos explotó con fuerza, y el cuerpo de Daemon salió despedido, golpeando el suelo con violencia. Qui-Gon levantó la mano y usó la fuerza para frenar su caída, depositándolo con cuidado. Daemon presentaba varias heridas. Su armadura estaba quemada en varios puntos, y el visor de su casco tenía una fractura profunda. Un corte atravesaba su rostro desde la frente hasta la mejilla. Qui-Gon entrecerró los ojos al ver la herida. Era limpia, precisa. Provocada por un sable de luz. Maestro, dijo Obi-Wan, señalando la puerta. Un escuadrón de mandalorianos apareció, liderado por un hombre con armadura negra. En su mano sostenía un sable de luz carmesí, que balanceaba con lentitud. Se detuvo frente a ellos. Mira lo que tenemos aquí. Escoria Jedi, gruñó con desdén. La luz del sable iluminaba su armadura. Ni Qui-Gon ni Obi-Wan detectaron rastros del lado oscuro en él, lo que descartaba que fuera un Sith. Aún así, ambos encendieron sus sables de luz y adoptaron una postura defensiva. Traidor miserable, gruñó Daemon, poniéndose de pie con dificultad. Se colocó junto a los Jedi y recogió su vibroespada del suelo. El hombre del sable carmesí lo miró sin expresión visible. Evitemos esta pérdida de tiempo, Daemon. ¿Dónde está el hijo de Madiselene? Entréguenlo y podrán vivir. Si se niegan, tomaré sus cabezas. Su voz era firme, sin alzar el tono. Los soldados que lo acompañaban levantaron sus armas. Daemon apretó los dientes, ignorando el dolor. Tomó su blaster con una mano y sostuvo la espada con la otra. ¿Para qué? ¿Para qué lo mates como hiciste con sus padres?, preguntó con enojo. Qui-Gon y Obi-Wan intercambiaron una mirada rápida. Era la primera vez que escuchaban los nombres de los padres del chico. Un dato que guardarían. El hombre del sable carmesí, identificado como Tare, respondió sin inmutarse. Sus padres eran ingenuos. Se negaron a unirse a mí. Quiero al chico para convertirlo en lo que ellos no quisieron. Mandalore necesita una nueva era. Y él puede ser la clave. Daemon apretó la mandíbula. Tare dio un paso adelante y extendió una mano hacia él. Únete a mí, Daemon.
Podemos restaurar Mandalore. Su tono era persuasivo, pero no mostraba emoción. Qui-Gon y Obi-Wan observaron cómo Daemon vacilaba por un momento. Su postura cambió ligeramente. Tare lo notó y sonrió bajo el casco. Pero la expresión cambió cuando Daemon respondió: vete al infierno. No dejaré que te acerques al chico. Tare bajó la mano lentamente. Una lástima, murmuró, antes de levantar el sable de luz. La luz carmesí se reflejó en su visor. Entonces morirán aquí. Con esa frase, él y sus hombres se lanzaron al ataque. Los Jedi y Daemon se prepararon para el combate. Fin del capítulo.